Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en nuestro maravilloso podcast. Y el día de hoy tenemos un tema bien interesante y quizás hasta polémico. Y es más sobre cómo nosotros podemos validar nuestro producto, cómo sabemos cuando ya tenemos un mercado de nuestro producto, cómo podemos validar ese proyecto que tenemos en mente y queremos ejecutar. Y para eso tenemos dos invitados que son muy acordes a este tema. Por un lado tenemos a Andreas. Andreas es diseñador de productos digitales, ya tiene más de 5 años de experiencia, ha trabajado ya en varias startups. Y tenemos a Camilo, que digamos que también tiene esa parte técnica, él es un desarrollador full stack y que también ha trabajado de la mano de Techstars, entonces le ha tocado maratones de hacer MVPs. Entonces, bueno, sin más preámbulos, eh, voy a lanzar la primera pregunta, ¿cierto? Y es, yo tengo una hipótesis en un mercado, ¿cuál es el primer paso que tengo que hacer para empezar a validar esa hipótesis o ese proyecto que yo tengo en mente? Yo diría que el primer paso es asegurarte de que el dolor que tú estás resolviendo, que el problema que tú estás atacando, también es un problema por parte de tus usuarios. Muchas veces pasa que nosotros tenemos una startup o estamos montando una idea de negocio de la cual surgió por un problema personal, casi siempre. Y resulta que cuando vamos a validar la idea o cuando salimos al mercado o queremos venderla o queremos ya comercializarla, nadie te la va a comprar. ¿Por qué pasa eso? Porque realmente no has validado tu mercado. Entonces tú dirías, bueno, ¿y cómo empezamos a validar el mercado? Lo más importante para validar tu producto en el mercado es realmente que te des cuenta quiénes son tus usuarios, es identificar a tu mercado objetivo, a quiénes quieres llegarle. Entonces, para eso es un camino un poco largo y ya a lo largo del podcast lo vamos a ir hablando, porque hay varias cositas que te pueden distraer un poco y termina uno yéndose a otros sitios, pero lo más importante es enfocarse en el usuario, más que en el producto. Muchas veces tenemos una idea increíblemente buena, pero si los usuarios no sienten ese mismo problema o no sienten esa necesidad como tal de que haya una solución para ello, muy probablemente no hayas validado tu mercado. Entonces, lo primero que yo diría que debe hacer un emprendedor es asegurarse de identificar muy, muy bien quién va a ser su posible usuario. Y es que muchas veces pasa que uno piensa que todo el mundo tiene los mismos problemas de uno o que ese problema que yo estoy sufriendo, muchas personas lo tienen y a veces no, ¿cierto? A veces, y nosotros lo hemos visto en los diferentes productos y cosas que hemos hecho durante todos estos años y es como que, o a veces uno está como muy adelantado al contexto, como que bueno, queremos tirar una super idea, pero el mercado no está listo porque todavía no es lo suficientemente digital, por ejemplo, nos ha pasado, pero como nosotros estamos en este mundo súper digital, creemos que, ay, no, pues no, ya aquí, por ejemplo, en Pereira, donde estamos nosotros, ya están súper listos para hacerlo, pero pues no, ¿cierto? Entonces es como súper importante lo que recalca Camilo. Y yo creo que aquí Andrea nos puede ayudar muchísimo y es, pero bueno, ¿cómo me aseguro yo de que mi usuario, ¿cierto? ¿Cómo hago ese estudio de mercado? ¿Cómo hago ese estudio de usuarios? ¿Cómo sé que esa necesidad que estoy pensando, si tiene un público al cual le quiere llegar? Bueno, desde la parte de diseño de producto hay muchas cosas que intermedian, ¿cierto? Porque decir, pues uno cuando empieza y uno tiene una idea, uno se imagina, mejor dicho, no, ya, con esta idea súper ganadora, estos millonarios, yo tengo este problema. Y a uno le dicen eso, ¿cierto? Como si tú tienes un problema, lo más seguro es que otras personas tengan el mismo problema. Y a veces es cierto. La gran mayoría de veces de pronto no tanto porque intermedian otros factores que de pronto uno no analiza muy bien su contexto para darse cuenta porque ese problema que uno tiene es real, ¿cierto? Y porque otras personas probablemente no lo tengan de solucionen de otras formas. Pero, bueno, lo más sencillo es salir a preguntar, ¿cierto? Y uno empieza con un poco de estos,
no sé si les ha pasado como que están en la calle por ahí caminando y llega una persona y se les acerca y es que, buenas, ¿cómo está? Quiero hacerte una encuesta, por favor me das 5 minutos para... Eso que están haciendo ahí es tratar de validar que de pronto uno se sienta acorde con cierto tipo de productos. De pronto puede ser un producto de champú o puede ser algún tipo de comida o por lo general te hacen como esas preguntas de que, ¿tú cómo te alimentas? O es relacionado con seguros, entonces tú te proteges, tal cosa, cuántos accesos, pues, como todo ese tipo de preguntas van orientadas siempre a cuando una empresa quiere tratar de averiguar que pronto hay un mercado posible. Porque ese es el asunto. Una cosa es pensar y salir a hacer preguntas a las personas que uno cree que tienen el mismo problema o que intermedian con el mismo programa y uno ve que todos pueden tener como la misma problemática, ¿cierto? Eso es muy distinto a cuando uno ya, a cuando la gente tiene la intención de pagar por resolver ese problema, ¿cierto? Entonces, dentro de todo ese paso, pues hay un montón de situaciones más y otros procesos adicionales que uno tiene que empezar a correr para ya ir validando el mercado de la idea que uno necesita. Porque a veces, a ver, aquí nos metemos un poco más en este tema de empezar a hacer MVPs, de hacer pruebas de conceptos, de hacer focus group, de analizar estos análisis de competencias para comprobar a ver dónde yo puedo situar esta idea que estoy teniendo. Entonces, sí, podemos empezar mirando en foros, por ejemplo, creo que nosotros a veces solemos hacer mucho eso, ¿cierto? Buscar mucho en internet y en foros a ver si otras personas están presentando un problema y uno acorde a se puede hacer una idea de hay una gran cantidad de personas que está quejando de eso, creo que nosotros podemos meternos ahí. O digamos, yo tengo, por alguna razón, yo estoy conectado con muchos emprendedores y todos los emprendedores dicen que se quejan que no saben cómo distribuir su marca por redes sociales. Entonces yo puedo crear un producto o servicio que esté orientado a las redes sociales. Ahorita, ¿cómo lo hago yo exitoso? Bueno, ahí es donde yo empiezo a hacer pruebas de voy a cobrar de esta forma, o voy a ofrecer mi producto de esta forma, o mi servicio de tal manera, o voy a integrarle tal cosa. Ya te vuelvo como una cuestión más de prueba y error. Pero lo primero es analizar mucho el contexto que uno tiene, salir a preguntarles a las personas que uno conoce que puedan tener la misma problemática y que dentro de lo que uno sabe hacer puede tratar de solucionar esa solución. Porque a veces también nos empezamos a idear un montón de cosas que se nos salen de las manos, ¿cierto? Yo creo que otra cosa también ahí es como intentar buscar la solución en internet también. Como que muchas veces pensamos que, bueno, tengo un dolor en X en específico, digamos que, bueno, no sé, un champú que cambie de color para saber la salud de mi pelo. Me estoy inventando cualquier cosa. Y entonces, como, bueno, no, yo pienso que como yo no lo tengo, pues yo estoy asumiendo que no existe. Pero cuando yo busco en internet, me doy cuenta que ya existe en China, en Australia, en Estados Unidos, bueno. Entonces creo que otro ejercicio adicional al que pues, nos mencionaba Andreas también es buscar la solución. Muchas veces, como, ok, listo, sí, Latinoamérica no está, tendremos que empezar a evaluar por qué Latinoamérica no está, quizás todavía no estamos en el momento, quizás, o simplemente nadie se atrevió a hacerlo, pero sí hacer como esa búsqueda, bueno, qué otras personas están haciendo este producto, también cómo lo están haciendo, también nos ayuda a tener como esa gran panorámica de hasta dónde puedo llegar o qué le falta a ese producto que yo pensé que también puede atacar. Entonces, ese sería como otro paso bien interesante a la hora de yo empezar a buscar soluciones para ese problema que identifiqué. Sí, esto que dicen a ti es muy cierto. Por ejemplo, este refrán clásico de nadie es profeta en su tierra, ¿cierto? A veces nosotros pensamos en una idea y miramos que está en otros países, pero aquí no está, y también pensamos que, bueno, sería bueno traer esa idea y como hacer una activación. Yo creo que hoy día muchos de los emprendimientos realmente son como una copia de otra cosa que pasa en otros países, ¿cierto? Eso es muy común y pues no está mal. Es una forma de abrir el mercado y de, no sé, mostrarse como un emprendedor. Pero, por ejemplo, hay cosas que por alguna razón muy específica no funcionan acá. Por ejemplo, Nubank, si Nubank hubiera empezado en Colombia, nunca hubiera funcionado. O muy difícilmente hubiese funcionado. Le habría tenido mucho más difícil que haber empezado en Brasil. Porque, bueno, David Vélez tenía esa ventaja de que él era inversionista y trabajaba en estos fondos de inversión hace muchísimo tiempo. Estuvo viajando mucho tiempo a Brasil y pues en Brasil se dio cuenta de que los bancos eran terribles y ahí fue donde se le mezcló un montón de cosas, de gente que conoció, de oportunidades, del conocimiento que él ya tenía, todo ese background, y eso posibilitó de que él pudiera lanzar Nubank y que Nubank se convirtiera hoy en la empresa que es hoy día.
el 90% del público de Nubank es brasileño y no es por casualidad, simplemente que era el mercado donde más éxito podría tener. Entonces también mucho es de eso, ¿cierto? A veces porque un producto o servicio no funcione en una zona en específico no quiere decir que el producto no funcione, simplemente que tal vez el lugar en el que estás no está preparado para eso. Y pues, a nosotros que hemos estado lanzando, que llevamos 5 años creando productos y todo eso, en una ciudad que es más bien pequeña, también nos hemos dado cuenta de que a veces es difícil que algunas cosas podrían funcionar, otras cosas definitivamente no van a funcionar porque el, la posición geográfica no nos beneficia. Ujú, sí, total. Y bueno, entonces digamos que estamos identificando ese producto, ¿cierto? Entonces ahorita ya decimos, ok, listo, sí, definitivamente encontré, he hecho, no sé, 120 encuestas en los foros, encontré un producto muy similar que está surgiendo en México, que podría ser pues algo similar a Colombia, y voy a empezar a hacer como ese prototipo para terminarlo de validar, porque es que una cosa es que yo diga, listo, sí, mucha gente tiene ese mismo dolor que yo tengo, pero ¿cómo lo soluciono? Y hay muchas maneras de solucionarlo, entonces ahí es como que cuando ya empezamos como esta fase de MVP, ¿cierto? Entonces aquí me gustaría, Cami, que tú nos contaras un poco desde tu experiencia y que tú nos contaste que tuviste unos meses bien maratónicos haciendo muchísimos MVPs. ¿Cuáles fueron como los errores que más veías o también las buenas prácticas en cuanto a cuando listo, yo tengo un MVP, lo testeo, cómo lo itero? Bueno, ¿qué te gustaría como compartir en esa experiencia con nosotros? Claro que sí. Bueno, son varias cositas. Lo primero es que yo en esa época en que participé del programa Techstars, que es una aceleradora grande pues en Estados Unidos, identifiqué algo muy particular de varias startups. Y es que muchas veces, incluso esto me lo mencionaba un mentor que hace parte de Five Stroke Capital, es un venture capital en Estados Unidos, no recuerdo, él se llama Matt, pero no recuerdo el apellido, y él me explicaba, lo que sucede con muchas startups que fracasan es que la mayoría de ellas no se enfocan en lograr un product market fit, que realmente es el objetivo a lo que deberíamos cada uno de los emprendedores tratar de llegar. ¿Y qué es el product market fit? Es lograr entrar al mercado del problema que estás resolviendo. Es decir, yo me gané mi lugar aquí. Un ejemplo, si voy a entrar en el mercado de transporte, logré mi nicho específico en el mercado de transporte y efectivamente mis usuarios están pagando y si pasara X o Y cosa, mis usuarios me van a seguir comprando, así mi producto no esté del todo completo. ¿Y qué pasa? Que muchas startups se distraen con temáticas que nos producen cierta sensación de logro, que a la final no es un logro porque nos distraen de nuestro objetivo principal. ¿Y en qué se pueden distraer esas startups? En cosas como crear el esquema de modelo de negocio, cuando se enfocan solamente en generar hipótesis, en generar un modelo de negocio aquí, después lo cambian, después pasan a otro. Es muy buena la iteración, pero lo más importante para lograr validar una idea de negocio es la realización. Y ya en unos minutos te cuento una idea que me mencionaba este señor Matt, que no recuerdo el apellido, pero él me explicaba un término que es el círculo de acción. Y el círculo de acción consiste en 5 etapas. Las 5 etapas son identificar el problema, que ya lo mencionamos ahorita, es un dolor para mí, verifiquemos que sea un dolor pues sí, es un dolor para mí, ¿cierto? Después sigue la validación del mercado, verifiquemos que este dolor no es solo mi dolor, sino que también es lo suficientemente relevante para otras personas que estarían dispuestas a pagar por una solución. Lo tercero es, voy a analizar qué hay en el mercado, qué competencia hay, qué exponentes hay en otros países, qué se está haciendo, ya sea igual o similar a la idea que yo estoy generando. Lo cuarto es el prototipo y el testeo, que es el MVP como tal. Y lo quinto es escuchar a la audiencia. Matt me decía, realmente el círculo es el 4 y el 5. Usted puede enfocarse un poco en identificar el problema, validar, preguntar sobre hipótesis, pero lo más importante es tener algo ya hecho, no importa
si tu producto no está terminado. Pero asegúrate de que tu producto resuelva la necesidad final del problema que quieres resolver. Yo creo que yo una vez les mencioné la analogía de la patineta. Es como si el problema es que yo tengo que llegar de un punto A un punto B, ¿de qué manera lo puedo hacer? Yo lo puedo resolver ese problema caminando. Ese sería mi MVP, caminando. Mi producto puede ser, ok, bueno, no vamos a caminar, va a ser una patineta. La patineta resuelve el problema de ir del punto A al punto B, sí lo hace. El problema llega cuando tus usuarios necesitan ir a un lugar mucho más lejano, cuando el punto B está más lejos, cuando el usuario se está mojando, cuando el usuario se cansa de mandar pedal en la patineta. Y ahí es cuando iteramos, ¿no? Entonces decimos, ok, entonces una patineta con sombrilla. Pero mira que el problema no, la solución al problema no cambia. Cambia es la forma en que yo se la entrego a mi usuario. Mi objetivo final debe ser algo sumamente definido. No puedo cambiarlo. Lo que sí puedo cambiar es la forma en que lo hago. Es el producto que le entrego a mi usuario. Entonces, si en este caso el tema del transporte, si yo con la patineta ya lo resolví, pero ahora escucho a mi usuario y me dice, no, parce, es que yo me estoy mojando horrible, llego a la casa emparamado, aparte llego a las reuniones sudado el día que tengo, que hace calor. Entonces, ahí yo escucho a mi usuario, itero, volvemos al círculo de acción, es ya validé el mercado, ahora hago el prototipo y el testeo en base a lo que mi usuario me dice. Entonces, si vemos, lo más importante siempre en la validación de una idea o de un negocio es el usuario. No es el que tenga la tecnología más loca, no es el que tenga los ingenieros más tesos de MIT o bueno, no. Es realmente lograr identificar ese problema y escuchar a tu usuario, pero escucharlo de una manera tan efectiva que tú, mejor dicho, te vuelvas como, esto puede sonar feo, pero como su esclavo en el sentido de, hey, él pide, yo te doy. Él va pidiendo, tú le das, pero nunca tú le vas a dar sin que él no te lo pida. Que ese es el problema en el que caen muchos emprendedores. Creen tener la idea millonaria y crean la plataforma más robusta y pasan 6 meses desarrollando una idea que nadie va a comprar. Tan sencillo porque nunca la validaron y porque nunca le preguntaron a su usuario, ¿realmente necesitas esta super plataforma? Cuando quizás el usuario simplemente necesitaba una plataforma de Excel que le resolviera X o Y problema. Entonces, de todo lo que yo he aprendido es siempre enfócate en el usuario. Intenta descubrir qué es lo que él quiere a través de mecanismos efectivos, es decir, a través de productos tangibles, no importa que no estén finalizados. Yo sé que todos queremos hacer productos de calidad, pero lo más importante es validar y no perder el tiempo en generar un producto por más de 6 meses que realmente no van a usar. Entonces, eso sería como, yo diría que lo que más he aprendido de ese voltaje de trabajar con startups y validación de productos. Yo comparto mucho eso que dice Camilo, como lo primero y lo principal y la forma en la cual tú puedes empezar a validar tu negocio o tu idea o tu proyecto es ir a hablar directamente con el usuario y tenerlo él siempre en el centro, ¿cierto? En el diseño de productos siempre tenemos algo que es diseño centrado en el usuario. Eso porque a nosotros nos interesa crear, o el éxito de un producto no depende tanto de qué tan tecnológico es o qué tan avanzado es, porque incluso a veces la innovación en exceso en especial es el principal asesino de una buena idea de proyecto, ¿cierto? O de una buena solución. A veces ni siquiera necesitamos, ponernos a inventar unos tenis que se amarren solos y vuelen. Yo me acuerdo con este ejemplo que ponía Camilo de la patineta y todo eso, y él decía que mi primer MVP es caminar. Y bueno, digamos que el primer MVP en realidad, en lugar de caminar, serían unos tenis, ¿cierto? Unos tenis cómodos. Pero entonces yo me acuerdo que hubo una época hace por ahí unos 10 años, tal vez más, en el cual algún genio se le ocurrió hacer unos tenis que tenían una ruedita por detrás, ¿cierto? Entonces uno veía mucho a los niños por ahí en los centros comerciales con esas berracas rueditas. Yo fui uno de esos niños en algún momento, y jodiendo con eso, ¿cierto? Pero esta innovación de movilizarse y como de diversión en tus zapatos, al final se vuelve en otras complicaciones. Los zapatos son muy pesados,
son demasiado incómodos de usar. Los niños atropellan abuelitas en los centros comerciales. Exactamente, por eso hoy yo creo que esos tenis no se comercian. Entonces, sí, a veces un buen intento de una idea, pues no necesariamente va a tener éxito porque el mercado no está preparado, de pronto los riesgos y lo que te genera es mucho más. Creo que hay que aprender también a escuchar con criterio mucho a los usuarios porque, digamos, si yo vendo patinetas y mis usuarios me dicen, no, es que me estoy mojando mucho, pues entonces, pues ni modo de ponerle un techo a la patineta porque la patineta pierde la gracia, ¿cierto? ¿Qué puede servirme para mí todo este feedback? Bueno, entonces puedo abrir otra línea de negocios. ¿Qué tal si vendo impermeables de tal forma que se ajusten con la patineta? O que en la patineta se puedan guardar ese tipo de cosas súper bien dobladas, pues así que se ajusten perfectamente y no molesten con la patineta, ¿cierto? Entonces hay que saber escuchar con mucho criterio al usuario y saber cómo eso que él nos está contando nosotros lo podemos solucionar desde el mapa conceptual de lo que es nuestro producto. Hay un marco de referencia que me gusta mucho y que pueden leer incluso el libro se llama Jobs to be Done de Ulrich. Incluso con esto hay también como por ahí un ejemplo que hizo un investigador que ayudó a que McDonald's, por ejemplo, vendiera más milkshakes en Estados Unidos. Entonces, pues pueden buscar ese ejemplo por ahí, está en internet, por supuesto, y van a entender un poco cómo funciona esta idea de ir a escuchar al usuario y escuchar con criterio qué es lo que ellos hacen, cómo lo hacen, por qué lo sienten, qué es lo que están buscando el producto, cuál es la necesidad que quieren resolver, porque eso se trata de jobs to be done, trabajos que necesitan ser hechos. Entonces, ahí les dejo la recomendación para que puedan investigar. Incluso ahora que lo mencionas también, McDonald's empezó a vender mucho el helado con papitas. Y yo creo que eso fue obviamente después de que todo el mundo empieza a decir que las helados con papitas son deliciosos y ellos simplemente, bueno, listo, vendámoslos en combo. Sí, pues ya la ¿Quieres gente. eso? Hágale, sí, listo. Qué raro. Hay gente, yo no soy usuario, pero hay gente que le gusta. No tuvieron que inventarse unas papitas rellenas de helado, sino que pues, ¿para qué nos ponemos a inventar algo si más bien nos helado y papitas? Si no se lo como, ya está. Pues porque no sé si te cambie el tema un poquito, pero pues porque de todo lo que nosotros hemos hablado acá, yo creo que también esa es la importancia de que cuando uno va a emprender, uno pueda estar en el contexto, porque cuando uno está en el contexto, uno entiende mejor el problema, uno entiende mejor al usuario. Y también yo lo digo con mucha propiedad porque nos ha pasado que como que vemos problemas desde afuera y decimos, ok, no, se nos ocurren un montón de ideas, los empezamos a ejecutar y después nos damos como, no, esta no era la solución. Pero no era la solución porque obviamente no estábamos metidos en el día a día, en ese contexto en específico para poder desarrollar la acción. Entonces, por eso es tan bueno cuando un emprendedor ha sentido de verdad muchísimo ese problema y encuentra la solución más adecuada a ese problema. Porque ha sido un usuario. Entonces, y es más, ahí quería yo tocar un tema, bueno, listo, ustedes los de 5 me están diciendo que escuche a mi usuario, que haga que haga un producto mínimo viable, perfecto, ¿y cómo escucho a mi usuario? ¿Me pongo a mandarle preguntas todo el tiempo o mando encuestas o qué hago para entender a mi usuario? Y sobre esto, también en Techstars aprendimos que había una mentora que tampoco recuerdo el nombre. Ella hablaba de que cuando tú hablas con tu usuario, la manera más efectiva de hacerlo es tú le entregas un producto y constantemente le preguntas qué le pareció, ¿cierto? Y hay 5 posibles outcomes o posibles salidas de esa conversación, ¿cierto? Entonces la primera es que te puedes dar cuenta que realmente el dolor que tú imaginaste que existía, no existe. Y el usuario realmente no lo siente, ¿sí? La otra posibilidad es, el dolor existe, el problema existe, pero el usuario ni siquiera sabe que siente dolor. O sea, en este caso es el usuario, listo, ve, está chévere. Lo normaliza. Normaliza su problema hasta que... Exacto. Y no pasa nada. Simplemente no sabía ni siquiera que sentía ese dolor. El tercero es cuando uno sí ha sentido esa molestia como usuario, cuando el usuario realmente ha sentido la molestia, pero el usuario como que dice, no, yo no voy a hacer nada al respecto, como que realmente no es tan relevante como para que yo busque una solución, puedo seguir mi vida con este problema y todo va a seguir bien. La cuarta es, bueno,
listo, el dolor sí existe, la persona ya ha buscado alternativas, es decir, ya ha visto, ha googleado qué puedo hacer o qué puedo encontrar para solucionar este problema, pero no está dispuesto a pagar o no está dispuesto a hacer nada al respecto. Y está el último que es, y este es al que le voy a hacer más énfasis, al tipo de usuario en que toda startup y todo negocio debería enfocarse en retener. Y es el usuario que te dice, sí, el dolor existe, yo mismo lo he sentido y me siento abrumado porque no hay una solución para esto, o quizás sí la hay, pero no como yo la quiero. Y el usuario ya ha sentido el dolor y está decidido a hacer algo al respecto, es decir, a buscar una solución, seas tú o otra persona. No importa si no eres tú, esa persona está decidida en solucionar ese problema porque es lo suficientemente relevante para hacer algo al respecto. En este ejemplo te pongo el tema de Rappi. Hace tiempo, los que no recuerdan Un Mundo Sin Rappi, la gran mayoría de restaurantes tenía sus domicilios ellos mismos. O sea, cada restaurante tenía su domiciliario y eso era un caos muchas veces porque pues, se imaginarán que hay restaurantes sumamente famosos que todo el mundo quiere comer en ellos y hay una hora pico donde tú no consigues un domicilio, donde simplemente te tocaba esperar 2 horas para que te llegara tu comida a tu casa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? ¿O cómo hacía la gente antes cuando no tenía Rappi? Muchas veces iba hasta allá. Muchas veces preferían ir hasta el lugar y digamos que era un domingo de locha y la gente prefería alistarse, ponerse regio para ir al restaurante porque querían resolver el problema de comer esa comida, no importa si hay domicilios o no lo hay, ¿cierto? Entonces ahí es donde tú te das cuenta, el usuario tiene un dolor y es lo suficientemente fuerte para que lo haga moverse, para que lo haga hacer algo al respecto. Entonces, cuando tú hables con tu usuario como emprendedor, asegúrate de priorizar a estos usuarios que realmente están desesperados por solucionar ese problema. Porque muchas veces, si tú no lo solucionas y no vas al ritmo de ese usuario, el usuario simplemente se va a ir y va a buscar una solución similar a ti o peor aún, han habido casos donde la crean. Entonces, simplemente una persona que no se sienta a gusto con la realidad actual, dice, no hay ninguna solución, nadie me la quiere resolver, la resuelvo yo. Y así nacen muchos emprendedores y muchos emprendedores exitosos porque fue tan fuerte ese dolor y ese problema que lo que hicieron fue crear una solución al respecto. Sí, eso es, y por eso es lo que hablábamos, ¿no? Cuando uno está en el contexto, pues obviamente es más sencillo como empezar a idear esa solución, ¿cierto? Y hablando, digamos que un poco de esto, lo que tú hablas de, bueno, de cómo escuchar al usuario, pero yo creo que aquí con Andreas, digamos que, pues como Andreas y yo hemos podido trabajar juntos mucho más tiempo, es un ejercicio bien particular porque es que incluso tú muchas veces como que cuando empiezas a iterar el producto y empiezas a tener varios clientes, entonces ya los clientes te empiezan a pedir cosas distintas. Entonces es como, oh por Dios, entonces esta persona aquí me está pidiendo que haga pagos en efectivo, este aquí me está pidiendo pagos en tarjeta, este me está pidiendo que compra ahora y paga después, y este me... Yo, ¿qué hago? O sea, no puedo implementarlos todos a la vez porque técnicamente es imposible. Diseñar todas las opciones también podría ser un dolor de cabeza, o sea, ¿cómo hago? Entonces, listo. Esa sería como ya, digamos que yo ya tengo mi dolor, le validé el mercado, empecé a crear un MVP, lo están usando y ya cuando lo están usando, y muchas veces, por ejemplo, no es necesario como crear una encuesta para estarle diciendo a las personas todos los días qué les parece, sino también es tener esa escucha activa, ¿cierto? Y es que cuando las personas dicen, oye, mira, es que, por ejemplo, en el caso Chefi que nos decían, oye, mira, es que el menú carga muy lento. Entonces, no, ok, entonces no, nota, el menú está cargando lento. Oye, no, mira, es que aquí vienen personas de otras partes. Se podría tener en otros idiomas. Ok, se podría tener. Entonces, es como que esas cositas de, oye, ¿sabes qué? Sería tan bueno que tuviera X.
o sabes que, mira que el que yo usaba antes tenía eso y me gustaba mucho. Entonces son como que todo ese tipo de retroalimentaciones que tus clientes o tus usuarios te dan sin necesidad ni siquiera pues como de ven, te hago una encuesta. Entonces pues por un lado, como para que los que nos escuchen estén como tengan una escucha muy activa y que el equipo, la persona que está delante de los clientes pueda identificar este tipo de requerimientos y ya de ahí entonces viene la fase de cómo clasifico o cómo priorizo cada uno de estas nuevas características de mi producto. Entonces, bueno, no sé quién le gustaría como responderme esa pregunta. No, yo creo que ahí uno tiene que aprender a escoger sus batallas, ¿cierto? Y es más de eso cuando hablo. Sí, porque hay cosas, bueno, lo que tú dices, hay cosas que son mínimas, que son la masa crítica, ¿cierto? Entonces hay cosas que es poner un botón en la esquina inferior derecha y con ese botón en la esquina inferior derecha tú arreglas los problemas del 80% de tus clientes. Entonces, cuando tú dices, bueno, pues, obviamente, esto es una batalla que voy a escoger primero porque es de muy poco esfuerzo y va a beneficiar al 80% de mis clientes, ¿cierto? Pero si por allá te dicen, no, es que necesitamos que me traduzca la página al alemán, porque tengo muchos clientes que vienen de Alemania, que yo no sé qué, porque el restaurante resulta que es un restaurante alemán, pero cuando tú vas a ver eh, pues como todos tus clientes, solamente hay un restaurante que es alemán que atiende clientes alemanes. Entonces, ¿para qué te vas a poner a invertir tiempo en tratar de traducir, pues en ofrecer un sistema de traducción en alemán de toda su carta, ¿cierto? O de todo su producto. Entonces, en ese sentido, uno tiene que aprender a escoger sus batallas. ¿Qué es lo más que están pidiendo? Según tú, bueno, aquí es donde uno ya tiene que empezar a establecer cosas un poco más complicadas, ¿cierto? Como sistemas de medición, cómo vas a llevar las métricas, porque hay métricas para todo, ¿cierto? Hay métricas para cuánto tiempo se va a encargar un botón hasta, pues, no sé, eh, cuál es el lugar más recóndito en el que una persona se mete en la página y ya no puede avanzar, ¿cierto? Pues hay un montón de procesos, un montón. Ese tema de las métricas pues es un poco como complejo en ese sentido porque son muchas y para cada cosa, según lo que uno esté buscando, pues puede utilizar unas u otras. También dependiendo de lo que uno quiera hacer, porque si uno quiere hacer un producto más accesible, pues tiene que utilizar unas metodologías distintas a si uno quiere hacer un producto que sea más usable, que son pues términos un poco distintos. Y en ese sentido a eso me refiero que uno tiene que saber escoger sus batallas, que es con el objetivo que yo estoy planteado en este Q, vamos a, pues de este quarter, ya metamos como en tecnicismos un poco más, cuáles son estas cosas que son prioritarias que me están pidiendo más las personas que yo puedo añadir, porque hay cosas que, listo, sí voy a poder hacerlas en 4 meses, hay cosas que no voy a poder hacer en 4 meses, que me va a tomar mucho más proceso de investigación, entender mucho más, comprender por qué es esta problemática o cuántas personas está beneficiando y ahí pues, ir aumentando, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero un poco con ese término. Y tengamos en cuenta que es muy importante lo que Andrea hablaba de las métricas. Las métricas son sumamente importantes en las startups. Y no me refiero a que con esto entonces ya tienen que, ya no, tenemos que medir absolutamente todo. No, pero sí tienes que tener métricas de tu producto. Tienes que tener métricas claves. Y es importante que los emprendedores sepan identificar cuáles son esas métricas que realmente hablan y te aportan un feedback a tu negocio. De las startups con las que yo he trabajado, a las que mejor les ha ido, y es muy loco porque yo a veces sentía como, hey, pero si esta gente casi no hace, o sea, no es que se mueva mucho, son aquellas en las que manejan muchas métricas. Es más, en el método Lean Startup de Eric Ries habla de esto. Tú construyes, tú mides y respondes. Entonces, cuando tú tienes un MVP, tienes que tener unas métricas con las que lances tu producto. Ok, puede ser una sola. Tú tienes tu MVP y voy a medir cuánta gente entra a mi aplicación. Solamente la gente que accede a la aplicación. No importa si hacen clic, si no hacen nada, solo los que entran. Esa es una métrica que al principio te puede decir, ¿cierto? Con el tiempo tú probablemente te des cuenta que esa no es la métrica a la que tienes que darle prioridad, pero es importante tenerla y es importante de esa manera llevar
un registro de lo que está sucediendo con tu producto. Y es que las empresas que no miden nada en sus productos porque están en una etapa muy temprana, son aquellas que están caminando a ciegas. No medir o tener una empresa que no tiene métricas de algún tipo, son empresas que realmente están caminando a ciegas, que no saben, que están solamente creando y desarrollando y administrando en base a hipótesis, en base a lo que yo creo que está bien, más no lo que realmente estoy validando con el método científico, es decir, planteo una hipótesis y verifico que sea real. Entonces, añadiendo a lo que mencionaba Andreas, yo creo que es sumamente importante que los emprendedores tengan claro que tienen que empezar a medir, que no es solamente como listo, hago el producto y ya, no, tienes que medir y tienes que tener algo que puedas cuantificar de tu producto. Y también tener esa habilidad de dejar ir cuando es necesario. Porque uno se apega y esa empresa y ese producto es como el bebé de uno y uno dice, no, yo tengo que sacarlo adelante y yo sé que si le meto más, él lo va a lograr, yo sé que él va a caminar. Muchas veces no. Muchas veces tienes que simplemente dejar ese orgullo, dejar ese ego y decir, como emprendedor, aquí no fue. Mis usuarios no van por este camino, ellos no quieren esto. Y por más que a mí me encante y que yo le haya metido 6 meses de trabajo, tengo que dejarlo ir. Entonces es muy importante dejar ir y matar esos experimentos que no funcionaron y no seguir insistiéndoles y perdiendo tiempo en ellos. ¿Y cómo sabe uno a cuáles dejar ir? Con las métricas. Lo que tú mides y lo que no te está dando resultado y que por más que iteras, la métrica sigue igual o disminuye, es una hipótesis que tienes que descartar. Ahí, para hacer como el ejemplo más claro, es, listo, eso que tú decías de caminar a ciegas, ¿cierto? Y es que, claro, si yo soy un emprendedor y yo no me estoy dando cuenta que de los 100 usuarios que entran, 2 se quedan, pues, pero ¿por qué solo 2? Entonces ahí uno ya entraría a preguntar, ¿solo son 2 porque le estoy llegando al público incorrecto? ¿O solo son 2 porque mi solución está muy terrible y al resto no le importa? ¿Cierto? Entonces, de esa manera, yo voy a encontrar un camino más claro para poder seguir iterando y ejecutando o decidir, como tú dices, simplemente dejar morir esa hipótesis que estaba probando. Pero entonces las métricas lo que nos brindan es eso, es darnos cuenta en dónde estamos teniendo éxito, en dónde estamos fallando, entonces dónde enfocamos los esfuerzos o qué cosas tenemos que desechar o qué cosas simplemente las dejamos y que sigan floreciendo. Entonces eso es como que simplemente haciendo esa acotación para que quede mucho más claro para nuestros oyentes. Y pues obviamente, ya luego de nosotros tener el MVP, muchas veces yo digo como que cuando tú ya tienes el MVP es como que el MVP nunca termina, porque tu producto, no, entonces como que el MVP, y cuando tú miras el producto eso ya está más grande, ya tiene un montón de usuarios, o sea, hace rato dejó de ser MVP, pero es por eso, porque escuchamos al usuario y vamos alimentando y vamos evolucionando nuestra herramienta para llevar nuestra startup a un siguiente nivel, para que ya sea, como les dicen ahora, las scale ups, ¿cierto? Entonces, ya está súper grande, están mercados distintos, entonces ya dejó de ser un MVP hace mucho tiempo. Entonces, esa es la idea de que vamos a solucionar un solo problema y a medida que pase el tiempo y nos retroalimenten nuestros usuarios, iremos evolucionando nuestro negocio o incluso puede que pase que hagamos una solución totalmente distinta como la habíamos pensado, porque escuchamos a nuestros usuarios. Entonces, ya de ahí en adelante, pues ya siga iterando y siga escuchando a los usuarios para que pueda mantenerse en el mercado y liderando el mercado. Sí, hay una cosa importante que dices y es, por ejemplo, que cuando uno empieza a probar una idea, uno al final no sabe en dónde va a terminar, ¿cierto? Porque ese preciso situación de uno empezar a preguntar al usuario, de hacer algo, probarlo, no funcionó, hacer otra cosa, probarlo, no funcionó, hacerle de otra forma, probarlo nuevamente, no funcionó, hacerlo de otra forma, probarlo, bueno, funcionó medianamente, dejarlo que
sirvió probar otras cosas para hacerlo mejor. Todo eso al final va a hacer que la compañía o si la startup, el proyecto que estamos creando, al final se convierta en algo que nosotros ni siquiera imaginábamos que íbamos a crear. Porque es muy común que tengamos que empezar a virar de un lado para otro. Hay, por ejemplo, Slack. Slack es la plataforma que nosotros utilizamos para comunicarnos internamente y donde nosotros mantenemos pues todas nuestras conversaciones de trabajo. Y muchas compañías mantienen sus conversaciones de trabajo en Slack. Slack antes era una aplicación interna, es decir, la crearon internamente una empresa de videojuegos porque la necesitaban para que ellos pudieran comunicarse mejor entre el equipo y no querían depender pues de otras herramientas. Entonces al final vieron que Slack empezó a partirte y al parecer iba a tener muchas más utilidades y bueno, crearon un mercado de eso. Pero así hay otras empresas que empezaron como algo y terminaron como una cosa totalmente distinta. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho que es, por ejemplo, Figma. Figma empezó siendo como una empresa de drones, ¿cierto? Figma es un software en el cual nosotros diseñamos plataformas digitales o hacemos diseño en general. Si tú eres diseñador o cualquier cosa. Sí, hasta presentaciones. Hasta presentaciones. Si todo se puede diseñar en Figma. Entonces, y tiene una comunidad grandísima y es muy buena por eso, pero Figma empezó siendo como una empresa de drones, ¿cierto? Y en el tiempo ellos trabajaron como 3 o 4 años como en la empresa de drones, no les resultó y terminaron creando al final con todos esos sketches que hicieron de sus drones, terminaron creando una plataforma para poder diseñar. Entonces, son un poco los virajes que puede tener la idea de probar, bueno, de crear algo, testearlo, volver a crearlo, iterarlo nuevamente, testearlo, iterarlo, y se termina convirtiendo en algo totalmente distinto. Entonces, al final lo sientan si, pues no se sientan mal si la idea con la que ustedes empezaron, o las aprendizajes que tuvieron, se termina convirtiendo en algo distinto porque es lo normal, ¿cierto? De hecho, es lo más usual que puede pasar. Sí, hay que sentirse cómodos con eso, con el cambio. Sí, total. Y incluso ahora pues que lo mencionas, y creo que no lo mencionamos, y creo yo que es muy, muy importante, y es que cuando nosotros vamos a validar esa necesidad, enfoquémonos en una sola necesidad, que después de que nosotros logramos descifrar la necesidad más importante, las otras características del producto se acercan. Entonces, un ejemplo es lo que tú mencionabas de Figma. Listo, el Figma inicia, ya después de que hicieron el pivote como una herramienta de diseño, pero ahora tienen una comunidad. Y en esa comunidad la gente comparte sus diseños, comparte plantillas, comparte un montón de cosas. Y digamos que yo que también he estado metida en el mundo del diseño, pues también soy diseñadora, etcétera. Antes, hace años, hacía falta así como esas comunidades, o no poder de verdad encontrar un sitio donde poder descargar plantillas o de poder tener referencias y todo esto. Pero si Figma hubiera empezado, hubiera hecho ese pivote y hubiera querido coger esas dos necesidades a la vez, no hubiera podido, porque no hubiera sabido cómo desarrollarlas ambas bien y al mismo tiempo. Entonces, eso es algo que también nosotros hemos aprendido a las patadas, pero lo más importante es eso, o sea, enfócate primero en una necesidad que si bien uno sabe que la mayoría de negocios, la mayoría de proyectos pueden tener diferentes características que van a hacer más atractivo el producto, pero van a ser más atractivo si el producto funciona bien en una necesidad puntual, ¿cierto? Entonces, eso, pues digamos que yo con eso cerraría. No sé si Cami o Andrea les gustaría concluir con alguna cosita, algún tip, un libro, una lectura, un podcast, para ya cerrar nuestro episodio del día de hoy. No, yo simplemente, el único consejo que daría es enfócate en la acción y en escuchar, en el usuario realmente. Tú crea tu producto enfocado en una sola cosa como lo mencionaste y asegúrate de estar activamente escuchando la necesidad de tu usuario. De esa manera, por más que batalles y todo, en algún momento vas a llegar a ese product market fit que necesitas, si realmente escuchas bien a ti. Sí, yo también concuerdo con Camilo. Lo más importante al final es cuando empiezas a crear tus negocios, pensar qué tan rápido tú puedes hacerlo, puedes empezar a tener profits de eso, ¿cierto? Entonces, a veces es entender el usuario, probarlo, asegurarse de que si hay como una masa crítica que lo puedo utilizar y empezar a mirar cómo también puedes monetizarlo rápidamente.
recomendaciones como de libros, pues les recomendaría que les dije hace un momento, Jobs to be Done. Es un libro muy bueno y hay un playbook también que, pues, de ese marco de referencia que ayuda mucho a entender cuáles son realmente las necesidades de los usuarios y cómo entender y comprender más eso. Y también les podría recomendar Hooked. Hooked es un libro que habla precisamente de cómo hacer productos que sean queridos por otras personas. Si bien hacer como un B2C es bien complicado, creo que es un libro que habla muy bien de eso, ¿cierto? De cómo uno puede crear productos que enganchen a las personas. Listo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy, por brindarle a todos nuestros oyentes información de valor para que puedan seguir emprendiendo y aprendiendo de este mundo tan apasionante de productos digitales. Nos vemos en un próximo capítulo.